The title of my message today is The Church, a Christian's Greatest Resource. Bueno, el título de mi mensaje en esta mañana es La Iglesia, el recurso más grande del cristiano. So let's look together at Romans chapter 12, Entonces vamos a ver juntos Romanos 12, the entire chapter. vamos a ver todo el capítulo. Dice, sacrificios vivos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amonden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. So Romans 12 contains many important directives that are relevant to what I'm speaking about today. Entonces vemos cómo Romanos 12 tiene puntos supremamente importantes y relevantes para nosotros el día de hoy. Y eso es lo que quiero hacer en esta mañana. I want to speak to you today about one of the most important resources in the life of a believer. Y déjenme compartirles a ustedes el día de hoy sobre el recurso más grande que tiene el creyente el día de hoy. One of God's greatest resources in our Christian walks. Uno de los recursos más grandes que tenemos en nuestro caminar cristiano. And that is our church family. Y ese recurso es la familia de la iglesia. The church family is something you have a choice, whether you invest yourself fully or whether you just show up once in a while and basically sleep through the message. Y esa familia y ese recurso de la iglesia, en ella tenemos dos opciones. Una, gastar toda nuestra vida en medio de ella, invertir nuestra vida en medio de ella, o no utilizarla y no hacerla parte de nuestras vidas de forma diaria y cotidiana. The people who invest their lives are being obedient to God. Aquellas personas que invierten su vida en la iglesia están siendo obedientes a Dios. And they will be richly blessed. Y ellas serán bendecidas grandemente.
Those who do not will often have little growth. Y aquellas que no invierten su vida en la familia de la iglesia son aquellas que no tienen buen crecimiento, que tienen poco crecimiento en su vida. I've heard this analogy. Yo he escuchado esta analogía. If you build a nice coal fire, Si tenemos un fuego y tenemos carbones encendidos, each coal is helping all the other coals to cada burn brightly. carboncito ayuda al otro carboncito ¿a qué? A que se quemen más, a que estén bien encendidos. But if you take a poker and separate out a single Pero si yo coal, cojo un palo y saco un carboncito y lo alejo del fuego, take it out of the group, y lo saco del grupo, it'll quickly burn out. ¿qué ocurre? Ese carboncito se va a ¿qué? Se va a extinguir, se va a apagar. This is a good picture of a church Y body. vemos que es una buena imagen para representar lo que es el cuerpo en la iglesia. Together we are strong, Todos juntos somos fuertes and we help each other to y nos burn ayudamos brightly. los unos a los otros para estar encendidos. Separated out from the Pero group, separados del grupo, we quickly burn ¿qué out. pasa? Nos apagamos rápidamente. The original Greek word for church is ekalo. Y vemos que la palabra griega para iglesia es Ekalo. es ekaleo It is made up of two parts. y está hecha de dos partes. Ek, Meaning out from, que significa aquellos que han sido sacados, and to, a, and kalo, y kelo, meaning to call. que significan aquellos que han sido llamados. Uno, el primer ex han sido sacados y el kelo han sido sacados. So the word together means the called out Y ones. entonces si unimos estas dos palabras significa son aquellos que han sido llamados de. And this is what God designed the church to be. Y esto es lo que el Señor ha diseñado a la iglesia para que sea. A group of people called out from the world to God. Un grupo de personas que han sido llamadas del mundo y sacadas del mundo para Dios. The result being the church, Y ese grupo que ha sido llamado y sacado es ¿quién? La iglesia, the body of el Christ. cuerpo de Cristo. The universal church is the total number of Y believers sabemos que la iglesia universal es el número total de creyentes throughout the world from every tongue, tribe, and a nation través de todo el mundo, de toda tribu, lengua y nación. who God calls out from the world Aquellos que han sido llamados del mundo and into His y family. han sido injertados a su familia. Everyone who God saves is part of the universal Y family. sabemos que cada persona que Dios ha salvado y ha llamado hace parte de la familia de Dios. But God also calls us out into a local family. Pero también hay que tener en cuenta que el Señor no solo nos llama a que seamos parte de esa familia global, de esa iglesia global, sino que también nos hace parte de una iglesia local, de una familia local. When God saves us, Cuando Dios nos salva, He draws us out of the world Él nos saca del mundo and into a new family of y believers. nos injerta en un cuerpo de creyentes. You're absolutely not in the will of God. Y ustedes no estarían en la voluntad de Dios If you are saved si usted es salvo and not actively part of a y church no hace family, parte de forma activa de una familia y de una iglesia. and you will not grow in many ways as a Y Christian tampoco va a crecer como cristiano de muchas maneras. if you're outside of the body of Si believers. se aparta o si está afuera de ese grupo y esa familia de creyentes. Just like the coal separated from the fire, Así como ese carboncito separado del fuego, you will slowly burn out. se van a apagar, poco a poco. The New Testament gives many directives as to what we are to be doing in a church family. Vemos cómo el Nuevo Testamento nos da muchas directrices de qué es lo que nosotros debemos estar haciendo como miembros de una familia de la iglesia. We are to be helping one another, Debemos estar ayudándonos los unos a los otros, loving one another, amándonos los unos a los otros, building one another up, levantándonos y ayudándonos y como empujándonos los unos a los otros encouraging one another, y dándonos iniciativa y ánimo, being taught Scripture, enseñándonos las escrituras los unos a los otros and growing in the Word, y creciendo en esa escritura todos juntos, serving one another, sirviéndonos, exhorting one another, exhortándonos, giving to one another, dando lo que tenemos y compartiéndonos entre nosotros, forgiving one another, perdonándonos,
being at peace with one another, estando en paz en medio de nosotros, praying for one another, orando los unos por los otros. being humble with one another, Debemos estar siendo humildes entre nosotros, not judging one another, no juzgándonos, being honest with one siendo another, honestos, maintaining unity with one another, manteniendo esa unidad entre nosotros, and showing affection to one another. mostrando afecto real en medio de nosotros. The church family is your new family being built by Jesus. La familia de la iglesia es esa familia que está siendo levantada por el Señor Jesucristo. I have news for you. Y tengo buenas nuevas para ustedes. No es bueno. Nuevas para ustedes. No- Noticias. Nobody in my family is saved. Oh, because they're not good. Yeah. No son buenas noticias. Les tengo algo que comentar. En mi familia nadie es salvo. My mother and father, Mi papá, mi mamá, my brothers, mis hermanos, the friends that I grew up with, los amigos con los que crecí, none of them have been saved by God at this point. ninguno de ellos ha sido salvo por Dios hasta el momento. But God has built me a new family in Jesus Pero Christ. ¿qué ha hecho Dios? Dios me ha levantado una nueva familia en Cristo para mí. Who do you think your real family is? Y la pregunta del día de hoy es, ¿quién cree usted que es su verdadera familia el día de hoy? The ones you're going to spend 50 years with here on earth? ¿Aquellos con los que usted de pronto va a compartir 50, 70, 100 años acá en la tierra? Or the ones that you're going to spend eternity ¿O with? aquellos con los que usted va a compartir la eternidad? Jesus said in Mark 3, Jesús dijo en Marcos 3, 31-35, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. the truth is many of the people in your physical families will not be saved. La verdad es esta, que muchos miembros de la familia física de ustedes no van a ser salvos. The people sitting around you, whether you like it or not, are the people you will spend eternity with. Y le guste o no, la familia, las personas que están sentadas alrededor de ustedes en este momento son aquellas con las que va a compartir la eternidad. For some of this is a blessing, Y para algunos de nosotros esta es una bendición. as there's many very disagreeable people in our own families. Porque si nos ponemos a ver la familia de sangre, hay muchas personas con las que tenemos muchas diferencias y son bastante complicadas para compartir con ellas. God likes to allow problems in His church family. Y sabemos que Dios permite que hayan problemas en medio de la familia de la iglesia So that we may grow in the fruits of the para Spirit que nosotros ¿qué? Crezcamos en los frutos del Espíritu and be conformed to the image of y His seamos Son conformados a la imagen de su Hijo in thought and in deed. en pensamiento y en acto. Listen to Galatians Miren lo 5:22. que dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Can we grow in any of these areas without being in a body of believers? Y la pregunta es, ¿podemos nosotros crecer en alguno de estos frutos si no fuéramos parte de el grupo y del cuerpo de la iglesia y de creyentes? Can we grow in love without people to love? ¿Podemos crecer en amor sin gente a quien amar? Can we grow in joy alone at home? ¿Podemos crecer en gozo o alegría escondidos en la casa? Can we grow in patience without brothers and sisters that test us? ¿Y podemos crecer en paciencia sin hermanos y sin hermanas que pongan esa paciencia al nivel y lo prueben? Can we display kindness and goodness, faithfulness and self-control outside of a family of believers? Y podemos desplegar amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, sin un grupo de personas a las que nosotros tengamos que demostrar todas esas cualidades y esos frutos. All of the fruits of the Spirit are relational. Todos los frutos del Espíritu Santo son relacionales. And guess what? Imagínense en qué. Relationships are hard. Y las relaciones son difíciles.
If we have a problem with someone in the church family, Si tenemos un problema con un creyente en la familia de la iglesia, it is God's desire that we be doers of the word and not hearers of the word y es only. el deseo de Dios que nosotros seamos hacedores de la palabra, mas no solo oidores de la palabra. The easy way out is to stop coming to church, Lo más fácil es, yo no vuelvo a la iglesia. to hide, No, yo me escondo. to avoid the people that annoy us. Yo no quiero ver al que me cae mal, al que me está incomodando. Is this what God desires? Y la pregunta ¿es eso lo que desea el Señor? Or does He desire we work through our problems with our brothers and O lo que Dios sisters? desea es que nosotros tratemos con los inconvenientes y las dificultades que tenemos entre hermanos Through prayer, a través de la oración, through a self-sacrifice, través de el sacrificio y el autocontrol y la humildad, de dominio propio, and humility. a través de la humildad. Ultimately, it is God alone who can build a true foundation of love in a body of believers. Solo Dios en última instancia es el único capaz de levantar un cuerpo unido en amor. We must be obedient Debemos ser obedientes and in continual prayer y en continua oración for the fruit of the Spirit to be made manifest in para our que lives. estos frutos del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. 1 John 4:19, Primera de Juan 4, 19, 21 dice: Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. the Word of God tells us La palabra de Dios nos dice that if we cannot love the other members of our church que si body, nosotros no podemos amar a otro miembro del cuerpo Then we- de la iglesia, then we cannot say that we love God. entonces tampoco podemos decir que amamos a Dios. Matthew 5:43, Mateo 5, 43, 48 dice: Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. if we are to pray for our enemies, Si nosotros debemos orar por nuestros enemigos, y lo es, what do you think we are to do with our fellow brothers and sisters in ¿qué Christ? piensan ustedes entonces nosotros qué tenemos que hacer con nuestros hermanos y hermanas en Cristo? Love them unconditionally, perhaps? ¿Será que amarlos de forma incondicional? I am trying to open your eyes to God's true desire for you as a member of a church body. Lo que estoy tratando el día de hoy es tratar de abrir sus ojos para que vean el deseo que Dios tiene para sus vidas, de que ustedes sean parte y entiendan lo que es ser parte del cuerpo de la familia de Cristo, de la iglesia, To have you really understand it. que ustedes realmente lo entiendan, For you to see the big picture. para que ustedes puedan ver la imagen completa. You were called out of slavery to sin, Hemos sido llamados de la esclavitud del pecado, redeemed, hemos sido redimidos, and made part of a new family. se nos ha hecho parte de una nueva familia, And God desires you y Dios desea que usted to grow in love daily for this new family. que crezca en amor diario por esta familia. Pride is the main thing that stops this growth. Y saben algo, el orgullo es lo principal que impide este crecimiento. Confessing our sins to one another El confesar los pecados los unos a los otros, so that we can have support in repentance and in prayer. para que podamos tener apoyo y ayuda en oración. Humble ourselves in our church family El humillarnos a nosotros mismos en medio de la familia de la iglesia. and to ask the other people here for help, El pedirle a otro, ¿me puede ayudar? asking for their prayers. ¿Puede orar por mí? There is no one person in this church who is not struggling with sin in their lives. Y la verdad es que no existe una sola persona en esta iglesia local que no esté teniendo dificultades con el pecado. No one. Ninguno.
Pride is the only thing that stops us from going to another member of our church family. Pero el orgullo es lo que principalmente nos está deteniendo a nosotros para ir a otro miembro de la iglesia And asking for prayers and help. y que le pidamos ayuda y que pidamos oración. Do you think you're doing good in your Christian walk? ¿Piensa usted que le está yendo muy bien su caminar cristiano? Do you look back over the past 10 years and think, Usted mira hacia el pasado, hacia los últimos 10 años y piensa, oh yes, I can see improvement. sí, yo veo mucha mejoría. I really am becoming Christ-like. No, sí, yo me estoy pareciendo mucho como a Cristo. Well, Satan fell from pride, Pero la verdad es que Satanás cayó por orgullo. and I can prove to you that pride rules your life. Y le puedo asegurar a usted que el orgullo hace parte de su vida, hace gran parte de su vida. Would some man like to stand up in front of their brothers and sisters today ¿Algún varón le gustaría levantarse hoy en medio del servicio and say, you know, church family, y decir, familia, querida familia, I am struggling with anger. estoy teniendo dificultad con el enojo? Will you all pray for me, ¿Será que ustedes pueden orar por mí? for God to release me from this Para sin? que Dios pueda librarme de este pecado. I am struggling with constantly grumbling about my job, Estoy teniendo dificultades porque me he vuelto quejón. No quiero quejarme del trabajo. grumbling about my marriage, Me quejo del matrimonio. grumbling about my life. Me quejo de mi vida. Will you pray for me to stop ¿Será que grumbling usted puede orar por mí para que yo deje de quejarme tanto? and to have a heart filled with Y tenga un gratitude corazón lleno de gratitud. for the blessings that God has given me in my Lleno life? de gratitud de por todas las bendiciones que Dios de forma generosa ha dado en mi vida. Would some woman in the church today, ¿O alguna mujer le gustaría levantarse el día de hoy would you like to get up and say, y diría, you know, brothers and sisters, hermanos y hermanas, I struggle with gossip tengo problema con el chisme? and speaking poorly about others behind their backs. Y más bien hablo como mal de la gente detrás de las espaldas de ellos. I struggle with being judgmental. Tengo un problema, soy como muy juzgona. Will you pray for me? ¿Será que usted puede orar por mí? Pride is what keeps you in your seats El today. orgullo es lo que hace que ustedes no se paren de sus sillas. We all need to pray for one another, Todos debemos orar los unos con los otros y por los otros, for God to humble us para que Dios nos humille and to remove the pride from our y lives. remueva de nuestras vidas ese orgullo que todavía está permanente en él. The church family can be your greatest support. Y la iglesia puede ser su mayor soporte y ayuda. The Christian walk is difficult. El caminar cristiano es difícil. God makes it difficult on purpose Y Dios lo hace con ese propósito. so that we can grow in Christ. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en Cristo. He draws us out of the Él world nos saca del mundo and puts us together in a church y family nos pone junto a una familia de la iglesia to love one another, para que nos amemos los unos a los otros, pray for one para que another, oremos los unos por los otros, encourage one para another, que nos you're using the same word, and support one para que another. nos ayudemos entre nosotros. My prayer is that everyone in this church understands this, Y mi oración, ¿cuál es? De que cada uno de nosotros entendamos esto el día de hoy. and comes with a heart to serve others Y vengan a la iglesia con el deseo de servirse entre ustedes. and not just themselves. Y no servirse a ustedes mismos. Look at this verse in the book of Acts. Miren lo que dice este versículo en el libro de Hechos 4:32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. They were of one heart and soul. Vemos que dice que eran de un solo sentir y pensar. This is God's desire for a church family. Ese es el deseo de Dios para la familia de la iglesia. If you are coming to church strictly to sit and critique Pastor Alex's messages, Y si usted está viniendo a la iglesia con el solo objetivo de sentarse y criticar el mensaje del pastor Alex, you are failing everyone in this church. ustedes están fallando a cada uno de los miembros de esta iglesia. Each saved believer is gifted by God. Cada cristiano salvo por Dios se le ha dado un don dado por Dios. To be a blessing to others in the church body. Y ese don es el ser de bendición a cada uno de los miembros de la iglesia.
Pastor Alex has an obligation Pastor Alex tiene una obligación, to be Christ-centered, el de ser cristocéntrico, gospel-centered, ser centrado en el Evangelio. and to be feeding his sheep the word. La responsabilidad de estar dándole el alimento a las ovejas, el Evangelio de Dios. You have an obligation Pero ustedes también tienen una obligación. to use the gift that God has given you Utilizar el don que Dios les ha dado to edify others in the church para edificar body. a otros miembros en el cuerpo de la iglesia. At the moment of En salvation, el momento de la salvación, you are gifted in some way by God. a ustedes se les dio un don de parte de Dios. And these are not some miraculous gifts, Y no estamos hablando de dones milagrosos, but are everyday practical gifts sino dones prácticos, dones diarios, cotidianos. that can be used to bless the other members of the church Dones que family. pueden ser utilizados para bendición de otros miembros de la iglesia. In our church in Manizales, we have a deaconess named Jarletti. En la iglesia en Manizales, en la iglesia local en Manizales, tenemos una diaconisa llamada Yarledi. And she comes and sets up the church. ¿Y Yarledi qué hace? Yarledi madruga y organiza las sillas de la iglesia. The podium, the musical equipment. El podium, el sistema de música, las sillas. And then at the end of the service, she puts everything Y away. al final del día, junto con otros hermanos, ella guarda todas las cosas y deja todo organizado. It is a beautiful service Es un servicio maravilloso to the church body para la iglesia, in which God is well en pleased. la cual Dios se siente complacido. Ask yourself, Pregúntense ustedes el día de hoy, how am I being a blessing to my church family? ¿cómo estoy siendo yo de bendición a mi familia de la iglesia? Do you come to church only to receive from others? ¿Vienen ustedes solamente a la iglesia a recibir de otros? Or do you come to give and be a blessing to ¿O vienen others? ustedes a dar y a hacer bendición a otros? Philippians 2. Filipenses 2, 3, 4 dice: No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ask yourself today, Pregúntense ustedes el día de hoy. am I looking after the interests of others in my church family? ¿Estoy mirando yo por los intereses personales de otros en la familia de la iglesia? Am I counting others more significant than myself? ¿Estoy considerando yo a otros como superiores a mí? So what are some of the ways that God gifts His people? Entonces, ¿cuáles son de las formas en las cuales Dios le da dones a las personas, a la iglesia? For the building up of His church. Para el bien y para el levantar a su iglesia. We see the answer to these questions in Romans Y 12. vemos la respuesta a esta pregunta en Romanos 12, 6, 8. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de 6, 8, Romanos 12, 6, 8. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo usen en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo presten. Si es el de enseñar, que enseñen. Si es el de animar a otros, que los animen. Si es el de socorrer a los necesitados, que se dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. This list of 7 gifts is not complete, Y sabemos que esta lista de 7 dones no está completa, but it is illustrative of some of the gifts that God gives pero es us. ilustrativa de los dones que Dios nos ha dado. So the first one is prophecy. Entonces vemos cómo el primero es el don de la profecía. Does this mean telling the future? Significa esto, vamos a predecir el futuro. Having dreams and secret inside revelation Vamos a from tener God? sueños y una revelación personal de parte de Dios. Gnosticism? Gnosticismo, No. no. In this context, it is speaking in the sense of communicating the revealed truth of Scripture. En este contexto quiere decir habla de compartir la palabra revelada de Dios a otros, To encourage and to comfort para others. animar y para confortar a otros. Look at 1 Corinthians 14. Mira lo que dice en 1 Corintios 14:3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. It is also used in 1 Chronicles También es usada en 1 de Crónicas 25:1 for praising God. para glorificar a Dios. Para el ministerio de la música
David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutón, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. It is not for predicting or proclaiming some new revelation. No es para predecir o para proclamar una revelación nueva. The Bible is the completed revelation of Sabemos God. que la Biblia y las Escrituras es la revelación completa de parte de Dios. It is sufficient for every Es good work in our lives. suficiente para toda buena obra en nuestras vidas. We don't need any new No revelation from God. necesitamos una nueva revelación de parte de Dios. These are not sign gifts Estos no son dones de señales, like in the early church, como vemos en la iglesia primitiva. but practical gifts Son dones prácticos that we can use to edify each other que today. podemos utilizar para edificarnos los unos a los otros el día de hoy. 2 Peter 1:3, Segunda de Pedro 1:3 dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las... ¿Qué dije yo? No, yes. Peter. No, I am wrong. oh, Ok. that's okay. Sorry. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. 2 Timothy 3, Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el servicio de Dios esté enteramente a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. the second gift we see in that passage is service. Vemos que el segundo don en esta lista es el de prestar un servicio. Do you come to church to be served by others ¿Vienen ustedes a la iglesia para que otros los sirvan? or to be a blessing to others? ¿O vienen a hacer bendición a otros? Galatians 5:13, Gálatas 5:13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Colossians 3:23, Colosenses 3:24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. The third one we see is teaching. Vemos que el tercero es el de enseñar. Teaching appeals to the mind. Sabemos, enseñar apela a la mente, Learning the truths of Scripture. aprendiendo las verdades de la Escritura. It is a great responsibility to handle the Word of Y God. es una gran responsabilidad el manejar las Escrituras y el enseñar la palabra de Dios. Santiago 3:1. Yes. Santiago 3:1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben seremos juzgados con más severidad. Fourth is exhorting, Vemos el cuarto don, el de animar a otros. which can be translated comforting or encouraging. Podemos verlo como dar consuelo, como dar apoyo, ¿sí? Exhortation or preaching appeals to your will. Exhortation or preaching appeals to the will. La exhortación y la predicación apela a la voluntad, Trying to persuade by the truth of Scriptures tratando de persuadir a través de la enseñanza de la Escritura and motivating someone to live by them. y motivando a los demás a vivir acorde a ellas. This is what I'm doing here today. Y eso es lo que yo estoy haciendo hoy en esta mañana, Trying to persuade you by the truth of Scriptures tratando de persuadirlos a través de las verdades de las Escrituras, that God wants you to be part of a church family. de que Dios desea que ustedes hagan y que entiendan que hacen parte de la familia de la iglesia And to be a blessing to the other members y of this que family sean de bendición a los otros miembros de la familia de la iglesia, with whatever gifts He blesses you con with. cualquier don que Dios ya les haya dado. And all the gifts are of equal importance Y todos estos dones son de igual importancia to the family, para la familia and they're all given by y God. todos son dados por Dios. 1 Corinthians 4:7. Primera de Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿Por qué presumes como si no te lo hubieran dado? The fifth gift we see is giving. Vemos que el quinto don es el de dar con generosidad. There are people who God has blessed with a generous heart, Hay personas que Dios las ha bendecido con un corazón generoso, who freely give in order to help their brothers and sisters. que dan de forma generosa con el objetivo de ayudar a sus hermanos y a sus hermanas. There are people who God has blessed with greater Son resources. personas que han sido bendecidas con grandes recursos de parte de Dios. They should use these resources to be a blessing to the church Y body. estos recursos dados por Dios deberían ser usados para bendecir y ayudar a los miembros y a la familia de la iglesia. 2 Corinthians 9. Segunda de Corintios 9:6-7. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. The sixth example of a gift we see is leading. Vemos que el sexto don dado por Dios es el de dirigir. Do you feel called by God to be a leader in this church ¿Siente usted el llamado de Dios para dirigir en medio de esta familia de la iglesia? or an elder? Al ser líder o al ser un anciano. It is also a position that God has requirements for. Es una posición, esa posición de anciano y de líder tiene requerimientos de parte de Dios, Which we're not going to look at today, but can be found in 1 Timothy. de los cuales no vamos a hablar el día de hoy, pero los encontramos en 2 de Timoteo. 1 Timothy. 2 de Timoteo, 1 Timoteo. Okay. Primera de Timoteo. The seventh example of a gift we see is mercy. El séptimo don que vemos de parte de Dios es el de mostrar compasión. Showing mercy relates to ministering to the sick and especially the needy. Y vemos que mostrar compasión requiere Ministering to the sick and especially the poor. requiere ministrar al enfermo y especialmente a los pobres. Luke 6:36. Lucas 6:36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Now the gifts that God gives us usually match our own personalities. Los dones que Dios nos ha dado normalmente van de acuerdo a las personalidades que Dios nos ha dado. It is not very likely that God has called you to a ministry of mercy. No es muy probable que Dios lo haya llamado a usted a un ministerio de misericordia If your personality is not one that's very merciful. si su personalidad no es dada a la misericordia. Those called to help the poor and the needy Aquellos que son llamados a servir a los necesitados y a los pobres see their needs and have a desire to help. ven esa necesidad y en ellos hay un deseo de proveer a esa necesidad. In our church in Manizales, En la iglesia local de Manizales we have a girl named Claudia tenemos a una hermana que se llama Claudia Sepúlveda. who runs a homeless Ella ministry, tiene un ministerio con los habitantes de calle. feeding them 3 times a week. Los alimenta 3 veces a la semana. When you see her working in her ministry, Y es algo muy especial. Cuando usted la mira a ella en medio de su ministerio y la ve en medio del servicio, you can see that God has given her a heart of mercy. es imposible no ver que Dios le ha dado a ella un corazón misericordioso, un corazón que desea servir. She loves working with the Ella homeless. ama trabajar con los habitantes de la calle. It is not very likely that God has called you to be a missionary Y es muy probable que Dios a ustedes no los haya llamado a ser misioneros in the jungles of South America en la jungla de América del Sur. if you hate the very thought of going to South Si America. usted se pone a pensar, ay Dios mío, qué cosa tan terrible yo tener que ser misionero por allá en la jungla. Those called to the mission field usually can't wait to get there. Aquellos que han sido llamados a la misión y a ser misioneros no pueden esperar un minuto para estar allá en ese lugar sirviendo como misioneros. Those called to teach or preach O aquellos que son llamados a enseñar y a predicar. are not satisfied unless they are teaching and No preaching. están satisfechos sino cuando están enseñando y predicando. God gifting us and our natural abilities
and our personal interests are all tied together. Los dones de Dios están unidos con nuestras personalidades y con nuestras habilidades naturales. I worked in the restaurant industry for 20 years. Yo trabajé en una panadería y en el mundo de los restaurantes por más de 20 años. I enjoy cooking and serving. Y amo cocinar y amo servir. God uses me to bless many people through the gift of hospitality. ¿Y Dios qué ha hecho? Dios me ha utilizado a mí para bendecir a otros en medio del servicio, de la hospitalidad. ¿Y what did you say then? The gift of hospitality. Y me ha dado ese don de la hospitalidad y del servicio para con otros. When we have a Bible study in our apartment, Cuando nosotros tenemos un estudio bíblico en el apartamento, I cook for the people and serve coffee. yo cocino para ese grupo y les doy café. My gift of hospitality matches what I enjoy doing. Mi don de hospitalidad está unido con lo que disfruto hacer. Romans 12:13. Romanos 12:13. Ayuden a los ¿sí? 12:13. Mhm. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. 1 Peter 4:9. Primera de Pedro 4:9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. The awareness of a desire to serve is what is known as an internal call. Entonces, ese deseo de querer servir, ese anhelo de querer servir es lo que nosotros llamamos un llamado interno. Inward you feel this desire. De forma interna tenemos ese deseo, There's also what is called an external call. pero también sabemos que hay un llamado externo. This is when the church recognizes a gift in one of the members of the body Y es cuando la iglesia reconoce el don en un miembro de la iglesia and formally calls them y formalmente le hace un llamado, or commissions them o le da una comisión, or where appropriate ordains them o de forma apropiada lo ordena, to perform the task to which they feel called. para que lleven a cabo a lo que fueron llamados. As I said, our own church has Jarletti as a Como deaconess, decía ahorita, nuestra iglesia, la iglesia local en Manizales tiene una diaconisa. and Marcella is also a deaconess Marcela también es diaconisa en esa iglesia local, in charge of the church finances. encargada de las finanzas de la iglesia. Dianita teaches our Sunday school. Dianita, la esposa del pastor Fry, enseña en la escuela dominical. Juan Diego and Helga teach the older kids. Juan Diego y Angélica enseña a los adolescentes. So Paul's point is very simple. Entonces vemos que lo que Pablo quiere comunicarnos es algo simple. Christians are to use the gifts that God has given them Los cristianos son llamados a utilizar los dones que se les ha dado in the church en medio de la iglesia for the edification of para la others edificación de otros and for the greater glory and purposes of y God. para la gloria de Dios y para los propósitos que Dios tiene. The whole subject of spiritual gift is not as complicated as people make Y, it. y todo el tema de los dones espirituales no es tan complicado como la gente a veces hace y los hace ver. The question we should ask ourselves, La pregunta que deberíamos estar haciéndonos a nosotros es: what do I like doing? ¿qué es lo que me gusta hacer? What am I good at doing? ¿Para qué soy bueno? Then the church should find places for people to do what they are good at doing. Entonces la iglesia debe estar mirando a estos hermanos y poniéndolos en las cosas o en las actividades que ellos disfrutan estar haciendo. Everyone here today who has been saved by God Cada uno de nosotros que estamos hoy, que hemos sido salvados por Dios, has been gifted by God hemos sido bendecidos por un don de parte de Él, to be a blessing to others in this church. un don para ser de bendición a los otros miembros de esta iglesia. So think about what you could be doing to bless others in this church Entonces family. pensemos en lo que podemos estar nosotros haciendo para ser de bendición a otros miembros en la iglesia. None of the gifts God gives us are more or less important than others. Y ninguno de los dones que se nos ha dado de parte de Dios es menor o mayor que otros. They are all needed for a church family to do well. Todos son necesarios para que una iglesia le vaya bien y funcione correctamente. Our Sunday school teacher is not more important than Jarletti, who sets up the church. Los maestros de escuela dominical de esa iglesia local no son más importantes de Jarledi, que pone las sillas y las organiza. Both are needed for the church to function. Los dos son importantes para el funcionamiento correcto de la iglesia. Listen to 1 Corinthians 12. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 14, 27. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído?
Si todo el cuerpo fuera el oído, ¿qué sería el olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual, unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. This is a very clear passage. Este pasaje es supremamente claro. God gifts each member of the church Dios le da a cada miembro de la iglesia to be a blessing to others, para que sea de bendición a los otros miembros de la iglesia. and all are needed, Y todos son necesarios. and all are equally Y important. todos son igual de importantes. So what are you doing to be a blessing to the other members of this church family? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para hacer bendiciones a los otros en esta iglesia local? Now, it is my understanding that many of you come from bad churches. Sí, mi entendimiento ha sido este, que muchos de ustedes vienen de iglesias no bíblicas, They should not even be called churches. que en realidad no deberían ser llamadas iglesias. And in truth, they are Y anti-churches si vamos a ver la verdad, son anti-iglesias, because they tear down instead of build up. porque ellas destruyen en vez de construir, They run on pride instead of humility. porque funcionan en orgullo en vez de humildad, Instead of encouraging one another to good works, y en vez de animarse los unos a los otros para las buenas obras, they discourage one another and promote evil. se desaniman los unos a los otros y promueven la maldad. Instead of forgiving one another, Y en vez de perdonarse los unos a los otros, they double cross one ¿qué another. hacen? Se engañan los unos a los otros. So because you were in anti-churches, Y en razón de que ustedes estuvieron en antiiglesias, you are scared to commit to a true church. a ustedes les da temor comprometerse con una verdadera iglesia. You're holding back from giving yourself fully Se están reteniendo y no se están dando completamente. because you don't want to be hurt again. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren que los hieran nuevamente. Well, guess what? Pero imagínense en qué. Now is the first time that you have ever sat in a real church. Ahora y en este momento y en este tiempo es la primera vez que ustedes se encuentran en una verdadera iglesia. God in His mercy Dios en su misericordia has called you out of that los ha anti-church llamado de esas antiiglesias where you were going a las que ustedes estaban yendo, to get your ears tickled a las que ustedes iban a que se les impulsara el oído with lies con mentiras. and has placed you into a real Y church. Dios los ha puesto en una iglesia real. You think you were unfairly treated. Ustedes pueden pensar, You- yo fui tratado injustamente. You think you were abused in your last church. Yo fui supremamente abusado en la última iglesia que estuve. Well, let me ask you this. Pero le voy a preguntar algo. Is God sovereign? ¿Es Dios soberano? Is our God working all things together for the good of those who are in Christ Jesus? ¿A Dios ha obrado todas las cosas para el bien de aquellos que Él ama? Do you think God didn't allow you to go through those experiences for a purpose? ¿No creen ustedes que fue Dios el que permitió todas esas experiencias y esos años pasados para su gloria y para su bien? Do you think God didn't let you go ¿Ustedes no creen que fue Dios el que los dejó ir to these a anti-churches esas antiiglesias so that He could be glorified para que Él fuera glorificado when He called you out cuando to His true ustedes hubieran church? sido llamados a la iglesia verdadera? Nothing has happened in your life that God did not ordain before you were even born. Nada ha ocurrido en sus vidas que no haya sido predestinado y preordenado por Dios desde antes que nacieron. Yes, I'm sure you were treated unfairly by the world. Y sí, no me malentiendan, puede que hayan sido
maltratados y hayan sido tratados injustamente por el mundo. We live in a fallen world. La verdad es esta, vivimos en un mundo caído. So this surprises you that the devil tried to destroy you? Y entonces les sorprende a ustedes que el diablo hubiera tratado de destruirlos. Does it? ¿Les sorprende? What should surprise you is Romans 5:8 through Lo que 11. realmente debería sorprenderlos es lo que dice Romanos 5, 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su ira. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en que Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. So what should surprise you Lo que nos debería sorprender is that God has called you out of that terrible church. es que Dios nos hubiera llamado de esas iglesias terribles, That you were freely going to. a lo que usted estaba yendo de forma libre. God has called you out of your slavery and bondage to sin. Dios nos llamó de esa esclavitud y de estar bajo el pecado. God has called you out of the fake prosperity Dios nos gospel, llamó de ese evangelio falso y de prosperidad the health and wealth a gospel. ese evangelio de sanidad y salud. God has called you out of legalism Que Dios lo haya llamado de legalismo. and earning your way to heaven through good works. Que Dios lo haya sacado de usted tratar de ganarse la salvación por sus propias obras. God did this for His Y que glory. Dios lo haya hecho para su gloria. You should be amazed by His love, mercy, and grace for Ustedes you. deberían estar sorprendidos de ese amor y misericordia de parte de Dios para con ustedes. And He did this while you were His enemy. Y Él hizo todas estas cosas cuando cada uno de ustedes y de nosotros éramos sus enemigos. He did this through irresistible Él lo grace. hizo a través de su gracia irresistible. That if you could have, Que en la cual ustedes, si hubieran podido, you would have resisted with lo all your hubieran heart, mind, and resistido soul. con toda su mente, corazón y alma. You would have. Ustedes lo hubieran hecho. Y nosotros también. 2 Timothy 4:3. 2 Timoteo 4, 3, 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. You were going to a church that suited your own passions. Ustedes estaban yendo a iglesias que se ajustaban perfectamente a sus pasiones, Turning from the truth volteándose de la verdad, and wandering into myths deseando, navegando en medio de mitos, because you were spiritually dead, porque estaban muertos espiritualmente, lost and without hope. perdidos sin esperanza. But God. Pero Dios, But our God is a saving pero God. Dios, nuestro Dios, es un Dios clemente y un Dios misericordioso, paciente, lento para la ira, lleno de amor y fidelidad, quien ama salvar a su pueblo de sus pecados. You need to decide whether your experiences in your previous churches Ustedes necesitan decidir si sus experiencias en iglesias pasadas, that God allowed you to go to que Dios permitió bajo su soberanía que ustedes vivieran, are going to prevent you van a prevenir que ustedes from investing yourself fully se inviertan y den su vida de forma completa into what you know in your heart to be a true en lo que church. ustedes saben hoy, que lo que es una iglesia verdadera, una iglesia real, One being built by Jesus, una not by iglesia us. levantada por Cristo, mas no por nosotros. If you see God's hand in all the experiences in your life, Si ustedes han visto la mano de Dios en las experiencias de su vida and you know that His purposes are ultimately for your y good, creen en que todos los propósitos de Dios han sido buenos para ustedes, then use your bad experience to now do the opposite, entonces utilicen todas esas malas experiencias para algo bueno, to build up the other people in this room, para animarse entre ustedes, cada uno de los que estamos hoy reunidos en esta habitación, to love in a manner that is so different para amarnos de tal manera diferente from the world's love
que es completamente contraria al amor del mundo. That people recognize you as a child of Y God. que la gente diga, ciertamente este es un hijo de Dios. John 15. Juan 15, 1, 16. John 13. Juan 13, 34, 35. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. John 15. Juan 15, 1, 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios de la palabra, por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les he mandado. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. The most important fruit of the branch is love. Y vemos que el fruto más importante en la rama es el amor. When we abide in Jesus, Cuando permanecemos en Cristo, we will have the fruit of love in our lives. tendremos el fruto del amor en nuestras vidas. You were called into a loving relationship with God, Hemos sido llamados a una relación personal con Dios. and you were called into a loving Y relationship hemos sido llamados a una relación with your new family in Christ. personal con su nueva familia en Cristo. So we're going to close with the same passage that we opened with. Entonces, quiero terminar el mensaje de la forma que lo empezamos. Quiero que terminemos el mensaje con Romanos 12. No, I have more. Sí, hay more. We're going to read it very slowly. Lo vamos a leer despacio. I want you to pay close attention. Y quiero que presten muchísima atención. This is God's word speaking to you today. Estas son las palabras de Dios hablándole a cada uno de ustedes el día de hoy. Be obedient to what you hear. Sean obedientes a lo que están escuchando. Be a doer of the word and not just a Sean hearer of the word. oidores de la palabra, mas no tan solo, sean hacedores de la palabra, mas no tan solo oidores de la palabra. Be a contributing member to your new church Sean family. contribuidores de su nueva familia en Cristo. Love as Christ himself has come and set the example. Amando de la forma en que Cristo vino a darnos el ejemplo a nosotros. Love the people in this church Amando a las personas de la iglesia. in a way that your love is a testimony to the De lost. tal forma que ese amor sea un testimonio a los perdidos. Use the greatest resource you have in your walk. Utilicen el recurso más grande que ustedes tienen en el caminar. Build up your brothers and sisters. Levanten y anímense entre hermanos y hermanas. Pray for your brothers and sisters. Oren por sus hermanos y hermanas. Forgive your brothers and sisters. Perdónense entre ustedes. Be honest with your brothers Sean and sisters. honestos. Be at peace with your brothers and Estén en sisters. paz en medio de ustedes. Be in unity with your brothers and sisters. Mantengan la unidad. This is your new family. Esta es su nueva familia. Romans 12. Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. It's funny to me that the church is here to teach to look for dreams and visions and outside revelation from God. Es súper gracioso para mí porque las iglesias, o digamos que las antiiglesias, lo que enseñan es a la gente a buscar visiones y nuevas revelaciones de parte de Dios. Just in Romans chapter 12, this is enough revelation for your entire life. Cuando, si nos detenemos a ver Romanos 12, hay toda la revelación que como nosotros cristianos necesitamos para toda la vida, para vivir nuestra vida. This is a church family. Esta es una familia de la iglesia. The early church met in houses also. Vemos que la iglesia primitiva se reunía en casas. There is nothing in this passage that does not apply to the people in this Y room. no hay nada en este pasaje, en Romanos 12, que no aplique a esta iglesia local. It doesn't matter that it is a small group. No importa que sea un grupo pequeño. Our church in Manizales started the exact same way. Nuestra iglesia, la iglesia local en Manizales empezó de la misma manera. In the living room of Pastor En Fry's la house. sala de la casa del pastor Fry. As long as Pastor Alex persists Y mientras el pastor Alex persiste in the faithful work of glorifying Jesus, ¿qué será que no? in the faithful work of glorifying Jesus, La obra fiel de glorificar a Jesús, by proclaiming the gospel, al proclamar el evangelio, this church is going to grow whether you like it or esta not. iglesia va a crecer, le guste o no. This is Jesus' will, Esta es la voluntad de Jesús, to build his church. en levantar su iglesia. He has a people in this city. Él tiene un pueblo en la ciudad de Chinchiná. In time, you're going to have no choice but to move to a larger Y en space. un tiempo van a llegar al punto de que no van a tener opción sino de moverse a un sitio más grande.
You cannot be resistant to this Ustedes no se pueden resistir a esa verdad because of what you've experienced as unfair treatment in your previous churches. Where are you going there? You cannot be resistant Sí, to this ajá. move because of what you see as unfair treatment from your previous churches. Ustedes no se pueden resistir a ese cambio por la forma en que fueron tratados de forma injusta en el pasado, The churches that you freely chose to go to. a las iglesias que ustedes fueron libremente. God is sovereign. Dios es soberano. Nothing has happened to you Nada ha pasado en sus vidas that He did not allow for your que good Dios no haya permitido para su bien and His glory. y su gloria. I think most of you think that you have found a loophole. Yo creo que todos ustedes pueden estar pensando que han encontrado sendero este. What are you going to use loophole for? That they found a loophole, a way for you to be lazy and not to invest yourself fully in this church family. Yo puedo decir que cada uno de ustedes ha encontrado una escapatoria para ser perezosos y para no invertir su vida en esta iglesia local. You sit there and think, Ustedes están sentados ahí y piensan, well, I don't really go to a church. es que yo realmente no voy a una iglesia. I just go to Pastor Alex's house for a Bible study. Yo voy a la casa del pastor Alex, Alex. a la casa del pastor Alex para un estudio bíblico. Therefore, I just need to sit and learn. Por eso es que yo solamente me siento y aprendo. I don't need to invest myself into the lives of the other people in this room. Yo no necesito invertir mi vida en medio y con las otras personas en el grupo. I'm sorry, but God does not do loopholes. Pero déjeme decirles, Dios no está de acuerdo con esas escapatorias. You have been called out of the slavery to sin Ustedes han sido llamados de la esclavitud del pecado and into a church by God. y han sido puestos en una iglesia por Dios. And if you don't think that this is a church, Y si ustedes no piensan y consideran que esta es una iglesia, then I assume you are being obedient to God and attending some other church here in Chinchina. entonces puedo asumir de que ustedes están siendo obedientes y están yendo a otra iglesia en Chinchiná. But the problem is there is no other church in Chinchina Pero el problema es que no hay otra iglesia en Chinchiná that is teaching the gospel as clearly and as truthfully as this que one. está enseñando el evangelio de forma clara, consistente y persistente como lo está haciendo esta iglesia local. You have the opportunity to come together as a true church family. Ustedes tienen la oportunidad de unirse como familia de la iglesia, One that glorifies God. una iglesia que glorifica a Dios, One that is salt and light to the other una churches here iglesia in que es Chinchina. luz y sal para las otras iglesias en Chinchiná. You have an opportunity to be part of a true church family. Ustedes tienen la oportunidad de ser parte de una verdadera familia, de una verdadera iglesia. You are sitting here today Ustedes están sentados el día de hoy because God has called you porque Dios los ha llamado to be a blessing to the other members of hacer the people in this bendiciones, church. a ser de bendición para con los otros miembros de esta iglesia. I hope people step up Y mi deseo es de que actúen and use the gifts that God has y given them utilicen los dones que Dios les ha dado to be a blessing to the other para members of their hacer de church family. bendiciones para hacer de bendición a los otros miembros de esta iglesia. Amen. Amén.